Hoy en nuestra clase virtual tenemos el Pacto de San José, Costa Rica, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante. ¿Qué tal, abogados? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Iván Ballesteros y soy su profesor de la materia de garantías individuales y sociales. Como sabrán, me tuve que aislar algunos días porque salí positivo a una prueba de COVID. Afortunadamente no tuve ninguna sintomatología, ninguna molestia, pero por recomendación médica tuve que ausentarme por una semana que se puede prolongar por otros 15 días más. Esto a consideración del médico y de las recomendaciones también de la Secretaría de Salud para evitar cualquier contagio o riesgo de contagio para seguridad de ustedes y la mía también, obviamente, ¿verdad? Pero esto no nos exime de trabajar, chicos. Recuerden que tenemos que estar trabajando en todo momento, ya sea de manera presencial o de manera virtual o de manera híbrida. En mi clase en particular, pues no nos queda de otra que trabajar de manera híbrida, predominantemente virtual en virtud de los acontecimientos que se han dado. Y para no poner en riesgo su salud y la mía, como les había comentado, es mejor trabajar así. Y esto es posible por la anuencia de la Secretaría de Salud, tanto federal como local, y las recomendaciones de los médicos en estos menesteres en el contexto de la pandemia por el SARS-CoV-2 o coronavirus. En fin. Después de este preámbulo y de esta justificación del por qué vamos a trabajar así, probablemente lo que resta del cuatrimestre, si escuchan perritos ladrar, si son los míos, junto con los de la calle, que se ponen ahí a hacer sus graciosadas. Pero dejando de lado todo esto, chicos, vamos a entrar en materia. Punto número uno. Muchas gracias a las personas que me enviaron sus trabajos por escrito, sus ensayos corregidos, ya tienen su asistencia. Los que no, con la pena, van a tener su falta. Y recuerden que para tener derecho a examen necesitan mínimo del 80% de asistencias. Tienen dos faltas. Eso equivale al 80% de asistencias. Una falta más y no tendrán derecho a examen. Tenemos que hacer esta aclaración muy puntual. Muy bien, jóvenes, de su trabajo que me enviaron, ustedes analizaron del artículo 1 al 10 de esta ley que prácticamente parece una mini constitución, ¿verdad? De esto que se desprende de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que también se le llama el Pacto de San José, Costa Rica, donde contemplan los principales derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos de América. No importa si es América del Norte, América del Centro, América del Sur o Sudamérica, todos estos ciudadanos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Muy bien, chicos. Ustedes analizaron del 1 al 10, como les comentaba, ustedes analizaron estos derechos más, digamos, importantes de este código, esta mini constitución, porque como veremos más adelante, tiene características de una constitución, tiene su Bill of Rights, es decir, su parte dogmática y su State of Government o prácticamente su parte orgánica. ¿Por qué? Porque dentro de esta misma ley se contempla la organización tanto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y cómo esto impacta en nuestro orden jurídico nacional. ¿Por qué tenemos este derecho internacional que se ha unificado? Si bien es cierto, tenemos un bloque constitucional, también tenemos tratados internacionales, convenios y otros pactos a nivel internacional, en el caso específico entre este continente americano. Todos los países del continente americano han suscrito, o la mayoría de ellos han suscrito este tratado internacional y se ha obligado en los términos en que aparece ahí. Entonces, jóvenes, ustedes ya analizaron el derecho a la vida, el derecho al nombre, a la nacionalidad, a un trato digno, a un trato justo, garantías que el Estado debe de establecer en caso de detención de un procedimiento legal, y si no está adecuado, pues lo tiene que hacer porque así se contempla en este convenio internacional. Ustedes también analizaron dentro de esta legislación que todo ciudadano que haya sido absuelto está pues garantizada su indemnización en un procedimiento penal por un error judicial que le llama ahí, ¿verdad? Yo en lo particular no he visto ningún caso, máxime que esta convención internacional o interamericana ha impactado en nuestro código procesal penal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si ustedes han leído o han analizado en sus materias de práctica forense,
llegaron a la conclusión que efectivamente hay un apartado en donde se garantiza una indemnización cuando se absuelve a un procesado, a un acusado, y que se desprenda que no es responsable penalmente. Tiene ahí su garantía de indemnización, tiene derecho a un juicio justo, apegado a la normatividad, con jueces preparados y con tribunales creados antes de que se haya cometido el delito, porque recuerden, nullum poena sine lege, es decir, no hay castigo sin una ley. En esta sesión virtual, queridos abogados, nos vamos a dedicar a analizar los siguientes artículos del Pacto de San José, Costa Rica, o el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de todos los ciudadanos del continente americano, siempre y cuando esté suscrito y ratificado por el país en que el ciudadano se encuentre. Muy bien, jóvenes, acompáñenme con esta lectura, es muy interesante. Vamos a terminar de analizar The Bill of Rights en esta mini constitución o el Pacto de San José, Costa Rica, y vamos a ver la organización tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver su función, su fundamento legal, sus objetivos, sus objetos y cómo va a operar en un contexto de controversia internacional en este continente americano. Así que síganme con la lectura de estos artículos para mejor entendimiento de los mismos. Vamos para allá. Muy bien, jóvenes, en esta sesión hay que seguir con la lectura de los artículos del Pacto de San José, Costa Rica. Vamos a ir tocando el encabezado de cada uno de ellos y dándonos una idea de lo que se tratan, porque ustedes los tienen que estudiar de manera individual en sus hogares o en sus aulas. Esto no nos va a eximir de trabajar, chicos. Nos habíamos quedado entonces en el artículo 10, que es el derecho a la indemnización. Toda persona que haya sido acusada injustamente o que se desvanezcan los datos o que existe error judicial en esta condena y se compruebe su inocencia, tiene derecho a una indemnización. De ahí partimos al artículo 11, protección a la honra y a la dignidad. Todas las personas, todos los ciudadanos de estos países que han suscrito estos pactos internacionales están protegidos por dicha ley. Por lo tanto, está prohibido la deshonra y los ataques a la dignidad de las personas. Todo gobierno debe de proteger estos derechos. El artículo 12, libertad de conciencia y de religión. Todas las personas, todos los ciudadanos de estos países que han suscrito este pacto internacional tienen derecho a profesar la religión que ellos quieran, sin limitación alguna, y también los padres o tutores tienen el derecho de inculcarle la religión que ellos prefieran a sus hijos. En el artículo 13 nos encontramos con la libertad de pensamiento y de expresión. Es un derecho sagrado prácticamente que tenemos en toda América. En todo el continente americano el derecho a la libertad de expresión es sagrado. Tan es así que nuestra Constitución también lo contempla y lo garantiza, principalmente en los artículos 6 y 7 de dicha Constitución política de nuestro país. Libertad de pensamiento y de expresión. Nadie me puede coartar mi derecho a la libre expresión, salvo con las limitaciones que habíamos encontrado en la teoría de la real malicia, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Muy bien, chicos. En el artículo 14 tenemos el derecho de rectificación o respuesta, es decir, si una persona o un medio de comunicación difama a alguien o está diciendo cosas totalmente falsas de esta persona, dicha persona tiene derecho a que se rectifique y que le den una respuesta, es decir, tiene derecho de réplica. Muy interesante en un sistema democrático. En el artículo 15, derecho de reunión, eso también lo tenemos contemplado en la Constitución. Nosotros nos podemos reunir y también asociar, que es el artículo que por cierto sigue, de una manera pacífica, sin armas, para tratar los asuntos que a nosotros nos interesen. Dichas reuniones no pueden estar vigiladas, monitoreadas, porque no implican un peligro a la población. Es libertad de asociación, libertad de reunión. En el artículo 16, que contempla la libertad de asociación, pues lo dice. Nos podemos asociar de manera libre siempre y cuando sea de una manera pacífica, respetuosa, que no intervenga en armas y que tengan que ver con asuntos que nos atañen, y que estas asociaciones pueden ser profesionales, pueden ser de médicos, de abogados, etc, etc. Y hay algunas restricciones para militares y policías, como se desprende de este artículo. El artículo 17, protección a la familia. Recuerden que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, es la célula de la sociedad, por lo tanto hay que protegerla y hay que tutelarla. En el artículo 18 dice el derecho al nombre. Todos nosotros tenemos derecho a la identidad, a los nombres y apellidos de nuestros padres, o en su caso que el Estado nos proporcione uno, porque tenemos derecho a ser reconocidos ante la sociedad. Tenemos derecho al nombre, a la identidad y hasta a la nacionalidad.
que es una cuestión muy importante. También en el artículo 19 se contemplan los derechos del niño o de la niñez. Tal es así que nuestro orden jurídico se está adecuando la normatividad para tutelar y proteger a los niños. Tenemos derecho a la nacionalidad, como lo habíamos comentado hace unos instantes. Todas las personas tenemos derecho a pertenecer a un país, que se nos reconozca esta nacionalidad en cualquier parte del mundo. Tenemos derecho a la propiedad privada siempre y cuando sea lícita y no afecte derechos de terceros. Está garantizada nuestra propiedad privada. ¿Sale? En el artículo siguiente tenemos derecho a la circulación y residencia. Esto también es equiparable a nuestro artículo 21 u 11. Podemos transitar por donde se nos pegue la gana y no nos tienen que pedir permisos especiales o salvoconductos. Únicamente tenemos derecho al libre tránsito y a vivir en un lugar dentro de este país, ¿verdad? Donde se nos antoje en el continente americano, porque este convenio está suscrito por muchos países de este continente. Entonces no nos pueden restringir nuestra circulación y menos nuestra residencia, ¿sale? Derechos políticos, en el artículo 23 ya se contemplan dichos derechos y también en nuestra Constitución se contempla la prerrogativa de votar y ser votado, además de participar en la vida política del país. Esto es una prerrogativa para los ciudadanos, es decir, para los mayores de 18 años. Pueden votar, pueden ser votados, participar en la vida política del país, participar en los ejercicios democráticos, etc, etc. Nadie se le puede restringir, salvo cuando la ley lo contemple, es decir, las personas privadas de su libertad, ya sea por condena o por ejecución de sanciones, tienen en suspenso sus derechos políticos, ¿verdad? Ellos no pueden votar y menos ser votados. ¿Por qué? Por la situación en la que se encuentran. Hay un debate muy interesante si las personas privadas de su libertad por prisión preventiva, tanto justificada u oficiosa, máxime que se presume presunción de inocencia, tengan o no derecho al voto. Están recluidos, pero no están en suspenso sus derechos políticos. Entonces, ahí hay un debate interesante. Ojo, en el artículo 24 tenemos igualdad ante la ley, si bien es cierto, nuestro artículo 4 constitucional también lo contempla, hombre y mujer somos iguales ante la ley. Aquí también aparece esta prerrogativa en el Pacto de San José, Costa Rica. Y en el artículo 25, protección judicial, que es la que nos interesa por la naturaleza de nuestra clase, que es precisamente garantías individuales y sociales. Dice así: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare, ojo, contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, el Pacto de San José, Costa Rica, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Es decir, tenemos derecho a que el Estado nos proteja y nos tutele nuestros derechos y evitar arbitrariedades, y debemos de contar con un medio efectivo, un medio legal efectivo para combatir estas resoluciones o estas actuaciones u omisiones de la autoridad. Tan es así que en nuestro país tenemos el llamado juicio de amparo y algunos otros recursos o medios de impugnación o de defensa. Si bien es cierto, el amparo es un juicio, no es un recurso como tal, pero tiene los efectos de modificar estas resoluciones y estas decisiones de la autoridad o limitarlas en su actuar. Dice: los estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso o medio de impugnación o de defensa, a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, es decir, debe de garantizar que estos medios de impugnación o de combate a resoluciones ilegales esté operando, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión que se haya estimado procedente el recurso, es decir, si tiene la razón el actor o el quejoso, le tienen que garantizar el cumplimiento de esa orden o de tutelar o proteger sus derechos. En el capítulo tercero nos encontramos con los principales derechos económicos, sociales y culturales, es decir, el desarrollo progresivo, suspensión de garantías, interpretación y aplicación. Aquí es una cuestión muy interesante en el artículo 27 con la suspensión de garantías, porque nuestro artículo 29 también lo contempla. Ay, perdón. Es decir, cuando exista perturbación grave a la paz pública, una invasión, caso de guerra u otro que necesite una suspensión de garantías, se tiene que hacer sin demora alguna. Como dice la Constitución, esto no puede implicar que se aplique a una sola persona y que dure mucho tiempo.
sino que debe de adoptar todas las medidas necesarias para hacerle frente a ese mal inmediatamente, ¿verdad? Entonces sí se pueden suspender las garantías y los derechos humanos, siempre y cuando sea por resolución judicial debidamente fundada y motivada, y se pueden suspender las garantías siempre y cuando esto sea por perturbación grave de la paz pública, por cuestión de guerra, invasión o cualquier otro caso o hipótesis que demande una suspensión de garantías al momento. Tenemos una cláusula federal, es decir, que este pacto se tiene que respetar sí o sí por los países que lo han suscrito, ratificado, firmado, etc. etc. Y eso lo tienen que poner en su ordenamiento federal, principalmente en la Constitución, es lo más recomendable. Porque si no, pues pueden existir algunas situaciones de ambigüedad o de contradicción. Entonces, por principio de taxatividad, se debe de entender bien lo que el legislador quiso decir, lo que quiere regular, y en este caso de derechos humanos y sus garantías, tiene que hacerse de esta manera, tiene que tener rango federal o debe de tener rango federal, propiamente dicho. Normas de interpretación. Recuerden, chicos, que la interpretación es desentrañar lo que se quiso decir, en este caso el legislador. La interpretación, acercarnos a lo que quiso decir, darle ese giro, ese razonamiento que nosotros vamos a hacer, y vamos a desentrañar o vamos a llegar a la conclusión de lo que se quiere regular o de lo que se quiso decir. Las normas de interpretación están sujetas obviamente a la sana crítica, a las máximas de la experiencia, al leal saber y entender, a la intención del legislador y a lo más benéfico a las personas, o el principio pro persona. ¿Sale? Alcance de las restricciones en el artículo 30. Estas restricciones obviamente deben de imponerse cuando sea necesario, que no sea únicamente a una persona, a un sector vulnerable, y que cumpla con las características de una suspensión legal para no violentar derechos humanos. Tenemos reconocimiento de otros derechos, es decir, si el país que ha firmado y ratificado este convenio tiene otros derechos más favorables a sus gobernados, pues tiene que aplicarse este último, ¿verdad? La ley general prevalece sobre la ley especial, entonces se le tiene que garantizar y respetar estos otros derechos que estén contemplados en los cuerpos normativos. También en el capítulo quinto dice deberes de las personas. Si bien es cierto, tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Ojo, artículo 32 dice correlación entre derechos y deberes. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Muy importante. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Es decir, donde principia tu derecho, termina el mío, ¿verdad? Por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática, obviamente debemos de sujetarnos a estos principios legales para garantizarnos también una sana convivencia y existencia, y que nuestra estancia en los países o nuestro lugar de residencia sea lo más benéfica posible o sin tanta complicación. En la parte 2 tenemos los medios de protección. Tenemos de los órganos competentes, dice, son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado parte en esta convención. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. Mucho ojo con esto, jóvenes. Estos dos organismos son indispensables para el sano cumplimiento de las normas internacionales en el continente americano, con esta convención, con este pacto de San José, Costa Rica, que es uno de muchos que ha suscrito México y ratificado para mejor protección de los derechos de todos los ciudadanos, principalmente de México, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes se van a hacer cargo de proteger y garantizar estos derechos humanos en el continente americano? Por una parte tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos artículos que vienen nos van a ilustrar sobre la regulación y sobre el funcionamiento, el fundamento legal, los objetivos y los fines de estos dos organismos internacionales encargados de vigilar, de garantizar y hacer que se respete y que se observen los derechos humanos en todos los estados que han firmado y ratificado este convenio o este pacto internacional. Tenemos que del artículo 34 nos habla de la organización de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Todo su funcionamiento, todo su fundamento legal. En la parte 2 encontramos sus funciones a partir del artículo 41, que tienen que leer también ustedes. Y la competencia en la sección 3 a partir del artículo 44. Mucho ojo, jóvenes. Del artículo 44 al artículo 47 regula esta parte. A partir del artículo 48 tenemos el procedimiento, es decir, cómo se van a llevar a cabo los procedimientos que tenga conocimiento
esta organización internacional, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo va a ser el procedimiento ante este organismo? Todo esto se encuentra regulado a partir del artículo 48, 49, 50, 51, que van a tener que leer ustedes, hasta el 52. A partir del artículo, del artículo 51, porque a partir del artículo 52 nos encontramos con el fundamento legal de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo está organizada? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Qué asuntos va a conocer? ¿Y cómo va a funcionar? La competencia la encontramos en el artículo 61 de esta convención. Ojo, jóvenes, todo esto lo van a tener que leer porque nos va a dar el fundamento legal del funcionamiento de estos órganos internacionales. En la sección 3, en el artículo 66, nos encontramos con el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que se den una idea, dice, artículo 66, el fallo de la Corte será motivado. Y esto nos remite al artículo 16 de nuestra Constitución. Todo acto de autoridad debe de ir debidamente fundado y motivado. Es decir, justificar el por qué está actuando la autoridad de esa manera. Recuerden, justificar y motivar, como lo habíamos aclarado en la clase de análisis de textos y argumentación jurídica. Recuerden que fundamentar es invocar el precepto legal aplicable al caso concreto, y la motivación es la justificación o la argumentación de por qué se está invocando ese precepto jurídico, es decir, la fundamentación y motivación, el por qué se está actuando así y con qué base legal. Recuerden que la autoridad siempre debe de ir fundado y motivado su actuar. Si en el fallo dice no expresase en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tendrá derecho a que se agregue el fallo su opinión disidente o individual, prácticamente lo que hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de los tribunales de apelación o colegiados de circuito, es decir, su voto concurrente o particular, porque se adhieren o se alejen de la resolución. Recuerden que estos casos se resuelven por unanimidad o por mayoría de votos, y si hay voto disidente lo tiene que fundamentar y motivar el juzgador, no hay de otro. Dice el artículo 67, el fallo de la Corte será definitivo o inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará, es decir, lo va a desentrañar. Va a ser un ejercicio hermenéutico, va a razonar lógico-jurídicamente para determinar la interpretación correcta y lo más benéfico al gobernado. Y esto será solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los 90 días a partir de la fecha de la notificación del fallo. Es decir, le están dando oportunidad de una interpretación y ver si es correcto o incorrecto el actuar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice acá en el artículo 68, los estados parte en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso que sean partes. No hay de otra, no los va a eximir del cumplimiento de estas obligaciones. 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado, como en el caso de Digna Ochoa, que condenaron al Estado mexicano a una indemnización a las víctimas indirectas, y lo tiene que hacer conforme a la legislación interna, apegado a la normatividad internacional. Es decir, tenemos las disposiciones internacionales y nacionales para el mejor cumplimiento de una sentencia de esta Corte Interamericana. Artículo 69. El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los estados partes en la convención. Le van a correr copia de traslado con esta resolución. Así que, jóvenes, chequen el procedimiento. Aquí lo estamos tocando de manera general, pero la actividad precisamente consiste en que lean estos artículos que regulan el funcionamiento tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque va a venir en el examen. Esto lo vamos a tocar obviamente a más profundidad en las sesiones siguientes, pero necesitan leer estos artículos al 69. Porque en el capítulo 11 tenemos disposiciones comunes que vienen del artículo 70 al 73. Y a partir del artículo 74 nos encontramos con disposiciones generales y transitorias, es decir, los artículos que van a tener vigencia para ciertos objetivos o fines. Y una vez hecho esto, quedarán sin vigencia. ¿Sale? Capítulo 10, firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia. Esto va a regular cuando un Estado se vaya a adherir a este pacto, tenga propuestas de reforma o las llamadas enmiendas, cómo se van a protocolizar y qué es la denuncia. Mucho ojo con esta figura de la denuncia. Y esto lo encontramos a partir del artículo 74 al
78. ¿Sale? Ojo, la denuncia es algo muy importante que hay que tocar. Dice así: los estados partes podrán denunciar esta convención después de la expiración de un plazo de 5 años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año notificado al secretario general de la organización, es decir, de la Organización de los Estados Americanos o de la OEA, ¿sale? Quien debe informar a las otras partes. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de estas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha a la cual la denuncia produce efecto. Digamos que es una cuestión de retroactividad y de mejor aplicación de la ley. ¿Sale? Y en las disposiciones transitorias que nos las encontramos de los artículos 79 al 80 nos habla precisamente de esta regulación. ¿Sale? Artículo 80, artículo 81 y artículo 82. Hasta aquí tenemos esta convención, este tratado internacional que México es parte, esta legislación que regula también a los estados americanos o la Organización de los Estados Americanos o la OEA como este organismo, este ente jurídico que va a vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, cómo se van a garantizar en los países firmantes y cuál es el objetivo de esto, con sus organismos de control de los derechos humanos llamado Corte Interamericana y Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Muy bien, jóvenes, ¿cuál es la actividad? Obviamente van a leer los artículos que restan de esta convención, es decir, a partir del 11 al 82, no hay de otra. Y para el próximo lunes me van a entregar otro ensayo, pero ese sí, chicos, procuren que sea un ensayo, porque lo que me han entregado es una síntesis, es un resumen, es una reseña, pero no es un ensayo. Un ensayo implica su opinión personal y un análisis crítico, es decir, van a emitir una opinión fundada y motivada, con conocimiento de causa, de manera crítica y con un análisis muy bien estructurado. Así que, jóvenes, dejamos esta clase por hoy. Mañana vamos a tener las actividades que vamos a dejar en Classroom. Les grabaré otro video para irnos dando cuenta de cómo operan los derechos humanos y sus garantías en un contexto internacional. Y espero que esta información les sirva. También les voy a compartir material que me están dando en el diplomado de amparo y también espero que sea de su agrado y utilidad. Y no habiendo más que manifestar, jóvenes, les envío un abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima.